Estamos recording, pues ala. Vamos a terminar de momento con el mayo distópico, pero no terminaremos con las distopías. Seguramente haremos otro mes de distopías, porque hay varias muy interesantes. También tenía pensado en hacer el mes de las ucronías, que por si no lo sabéis, una ucronía es coger un hecho histórico, cambiar su final y imaginarse después qué hubiese ocurrido si ese hecho histórico no hubiese pasado como pasó en realidad. Véase como cronías La Conjura contra América o de América o algo así, de Philip Roth. Eso es una ucronía. Y una de las más famosas también, que también tiene serie en Amazon Prime, creo que ambas tienen serie en Amazon Prime, es la de The Man in the High Castle, el hombre en el castillo, si no me equivoco. Creo que se ha traducido así al español, que es de Philip K. Dick, que es un escritor muy muy importante de ciencia ficción. Pues estos son ucronías. En una de ellas, en la de Philip Roth, se imagina él qué hubiese pasado si hubiese ganado las elecciones en los albores de la Segunda Guerra Mundial, si hubiese ganado las elecciones el candidato que apoyaba a Hitler en Estados Unidos, y de ahí pues se monta su historia. Y en la de Philip K. Dick, que es la de The Man in the High Castle, se imagina este autor qué hubiese pasado si en realidad los aliados hubiesen perdido la Segunda Guerra Mundial, y en este caso específicamente qué hubiese pasado con Estados Unidos, ¿no? Estos son ucronías. Nos quedan más distopías. Tenemos otra muy importante que es Fahrenheit 411. Es que no me acuerdo de los grados, ¿vale? Pero bueno, de Ray Bradbury. Y hay varias también rusas muy interesantes, que también me gustaría traeros al canal. Entonces seguramente haremos más mayos distópicos. También haremos otros meses que trataremos sobre todo de explicar y hablar de ucronías. Y también hablaremos de la parte buena. También hablaremos de la parte más buena, que es la de las utopías, ¿no? Y hablaremos de las utopías. La más famosa de ellas es la de Tomás Moro, pero hay unas cuantas. También está la del Dorado. También hay varias utopías, que es imaginarse la realidad de la mejor forma posible, o imaginarse un mundo donde todo funciona perfectamente y no existe ningún tipo de problema, ¿no? Creo que es muy muy importante. Lo siguiente que deberíamos tener en cuenta es que tenéis en el canal de YouTube, los que veáis esto desde YouTube, pues lo tendréis también en la misma lista de reproducción que esto. Tendréis tenéis el análisis de ambos libros en profundidad, ¿vale? De los temas que tratan cada uno. De eso trataba el Mayo distópico. Primero analizamos Un mundo feliz en profundidad, después analizamos 1984 en profundidad, y ahora los comparamos, los enfrentamos para ver pues quién de ellos se acerca más a la realidad que vivimos ahora. Ojo, cuidado, que también puede haber spoilers. En los anteriores, cuando se trata el libro en profundidad, sí que hay spoilers. Aquí no sé si voy a soltar algún spoiler, porque no voy a hablar de los libros específicamente, pero igual sí que puede aparecer algún tipo de spoiler, así que yo lo aviso ya. Quien no se los haya leído, les recomiendo que vaya a leérselos. Y que esto, como se va a resubir a mi canal de YouTube, pues lo podrá ver ahí en cuanto pueda. Los temas que vamos a tratar, así a grosso modo en este directo de análisis, son los siguientes, algunos de ellos muy importantes. El odio versus el placer, la religión, la figura del líder, la estratificación social, el puritanismo versus la desinhibición, la familia, el lenguaje, el control y la importancia del tiempo, la diferencia, la necesidad de los enemigos, el control, el Estado
y por último el individuo, ¿no? Estos básicamente van a ser como los ejes en los cuales nos vamos a mover para intentar comprender cuáles son las diferencias, las similitudes entre ambas distopías y después debatir cuál de ellas pues pensamos que tenía razón o que se acercaba más a la realidad que vivimos hoy, o cuál de ellas vemos más posible en un futuro. Si me permitís, antes de empezar voy a echar un traguito al café, que es por la tarde aquí. Está calentico, madre mía. ¿Te imaginas ahora hago una SMR directo, así, cambio de estrategia? Oye, pues vamos allá o qué? Vamos a ver. Una de las cosas más importantes, una de las diferencias más importantes que existe entre 1984 y Un Mundo Feliz es lo que lubrica, por decirlo de esta manera, la sociedad. Lo que mueve a la sociedad. Lo que hace que la sociedad se aliene un poquito. Que no se dé cuenta de los fallos que hay en el sistema. Que no se dé cuenta de la opresión que sufre por parte de el líder, el Estado, el partido, el gran hermano, lo que sea. Estas dos cosas son, por una parte, el odio y por otra parte, el placer. La forma que tiene de controlar a la población o de desviar la atención, mejor dicho, de la población hacia otro lado en 1964 es mediante el odio. El odio hacia los traidores, el odio hacia el enemigo interior y exterior, incluso muchas veces el odio hacia uno mismo. ¿Por qué se explica esto tanto? Pues porque en el libro de 1984, además de haber una festividad muy importante que es la Semana del Odio, que ya nos dice mucho, también hay cada día en los centros de trabajo los 2 minutos de odio. 2 minutos de odio que donde los trabajadores y las trabajadoras se dedican a insuflar, a rabiar, a gritar, a insultar a Emanuel Goldstein y a los enemigos del partido y de la patria de Oceanía. Creo que esto es muy, muy, muy interesante. Mientras mientras que en Un Mundo Feliz vemos que lo que lubrica la sociedad, vemos que lo que realmente controla y desvía la atención de la sociedad, lo que la aliena, no es en sí el odio, sino el placer desinhibido, el placer sin ningún tipo de conexión más allá de cumplir el deseo de manera inmediata. Vemos que en la sociedad que nos propone Aldous Huxley, todo va dirigido a no sufrir y a sentir el máximo placer posible. Por eso, una de las cosas más interesantes de Un Mundo Feliz es la droga Soma, que es una droga en forma de tableta que se utiliza para anular todos los sentimientos negativos de una persona, dándole una sensación de alegría, de felicidad, de una especie de sentimiento bucólico en el cual pues se encuentra a gusto y no se preocupa de las dificultades que pueda acarrear en su día a día, ¿no? Esta diferencia ya nos señala las diferentes visiones que tenía Orwell y Huxley del totalitarismo, ¿no? Huxley creía realmente que el control no iba a ir mediante la fuerza, el uso de la tiranía, el uso de la fuerza, el uso de la vigilancia excesiva. El Estado o el partido o quien estuviese en el poder, según Huxley, no iba a enseñar los dientes de una manera tan descarada como lo plantea Orwell, ¿no? Orwell plantea que el partido, que el Estado lo controla todo y lo controla de manera que se ve que lo controla, es decir, enseña los dientes para asustar, para que la población lo tema, para que pues se mantenga bajo su control. Huxley nos dice que ese control es muchísimo más sutil, menos descarado. Se trata más bien de buscar el control mediante los fallos que tiene el individuo. Uno de ellos, digo fallos entre comillas, porque uno de ellos es la búsqueda constante del placer.
¿A quién no le gusta sentir placer? Y no me refiero solamente al placer sexual, sino al placer cotidiano de haber conseguido algo, haber hecho un triunfo, que algo te haya salido bien, acabar un trabajo que se te había atascado, sacar una buena nota en un examen, todas estas cuestiones, ¿no? Ese placer, esa sensación, esa dopamina, ¿no? Que nos insufla en el cerebro, ¿no? La sensación esta de placer. Vemos que Huxley la ve como una de las mejores maneras de poder controlar a la población, ¿no? De anestesiarla, de hacer que se sienta bien, aunque con lo que tiene, ¿no? Que se adecue a lo que el sistema quiere para ella y que no busque nada más porque ya lo tiene, que es la sensación de placer, ¿no? Estas dos concepciones crean mundos completamente distintos. Mundos con líderes distintos y que han salido de lugares diferentes. Me explico. El líder de 1984 es lo que podríamos denominar el líder autoritario por antonomasia. El líder que, sin acercarse al pueblo, realmente controla al pueblo y es temido y amado al mismo tiempo. No odiado, sino temido y amado al mismo tiempo por sus súbditos, podríamos llamarlos. El líder de 1984, que es el gran hermano, es un líder que nunca se equivoca, nunca debe equivocarse, es omnipresente, omnisciente y casi podríamos decir que es inmortal. Y también omnipotente, creo que lo he dicho, ¿no? No, he dicho omnipresente. También omnipotente, es decir, que todo lo puede, ¿no? Es lo más parecido a un dios. En un mundo, que ahora iremos, donde en 1964 la religión es expulsada, ¿no? Porque no puede haber más religión que la del partido, es decir, la creencia en el partido. En cambio, el líder de Huxley es un dios, pero con otras características muy diferentes. Es un dios que se basa en los hechos, es un dios que se basa en la técnica y es un dios que es como más místico, ¿no? Más mitológico, menos presente en la vida del día al día, pero sí que se recuerda como una especie de dios fundador, ¿no? de la sociedad de un mundo feliz. Siendo este dios Ford, ¿no? El líder Ford, que se supone que fue quien impulsó la sociedad distópica que nos propone Huxley. Entonces tenemos dos dioses diferentes. Uno que está en un plano más metafísico, que sería el de Huxley, y otro que está en el plano más terrenal, que sería el de Orwell. Estos líderes endiosados o vistos como dioses hacen un papel diferente también. Uno justifica la realidad en la que se vive, que es la de Huxley, y otro controla la realidad que se vive, que es la de Orwell, ¿no? En dos mundos, y vamos con el siguiente tema, lo enlazamos a la perfección, en dos mundos donde la religión es vapuleada, donde no existe la religión, vemos que no hay religión no significa que no existan los dioses, que creo que eso es muy, muy interesante, porque vemos cómo la iglesia, en el caso de Orwell, es el partido y el dios es el gran hermano. Y vemos cómo el dios, como no hay una iglesia como tal en un mundo feliz de Huxley, pero sí que hay un dios como tal que es Ford, ¿no? Por lo tanto, ambos se asemejan y creo que aciertan en demostrar que no se trata de que exista o no la religión, sino que se trata de en qué creen los hombres o cuál es la creencia del hombre, la que puede determinar cómo se estructura la sociedad en la que vivimos. Por lo tanto, pues tenemos personas que creen en un líder supremo, que lo tratan como un dios. No hay mucha diferencia con otro tipo de religión que podríamos denominar moderna, como las que tenemos ahora, ya sea la cristiana, la musulmana, la judía, etcétera, 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 ¿no? Esta falta de religiosidad no es más que una falta de competencia por otro tipo de organizaciones que podrían competir por el mercado de la fe, por ponerlo entre comillas, con los líderes supremos de estas distopías. Por lo tanto,
el que no exista ningún tipo de religión más allá de la creencia en el líder como guía espiritual y material, no significa que estas sociedades estén carentes de espiritualidad, sino simplemente que se han encargado las fuerzas y quien tiene el poder de no tener ningún tipo de competencia en el mercado de la fe. Por eso las religiones, acertadamente, hay ambos creo que aciertan, creo que tienen razón, deben desaparecer si vivimos en un totalitarismo. Por eso los totalitarismos van en contra de cualquier tipo de expresión religiosa que no sea la propia creencia, o en el partido, o en el líder, o en la organización que sea la que desee controlar a esa sociedad. Creo que es muy interesante este punto, ¿no? Otra cosa que debemos comprender... ¡Hey, Pecapoco! ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, madrugador tú, yo no. Aquí son las 4 de la tarde. Has madrugado tú, creo. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal la mañana? Aquí estamos hablando de las diferencias, las similitudes entre las distopías. Ambos nos hablan de la estratificación social, que creo que es muy interesante esto. ¿Cómo estratifica socialmente, valga la redundancia, la sociedad Orwell, ¿no? ¿Cómo la estratifica? Se supone que la sociedad no debería tener clases en ambas cuestiones, pero sí que en ambas distopías, pero sí que las tiene. ¿Por qué? En el mundo de Orwell, o en la distopía que nos propone Orwell, existe el partido interior, existe el gran hermano. Después, el partido interior. Sí, estoy grabando para resubirlo a YouTube. El partido interior, está el partido exterior, y después están los proletariados, o la prole, o los proles, ¿no? Es esta estratificación la que pues se mantiene, y también Orwell nos dice que es muy complicado pasar de una a otra. Aunque es posible pasar, jamás se puede pasar de la prole al partido interior, ¿vale? Esta estratificación social es la que mantiene el poder. Tenemos al gran hermano, que es como el dios supremo. Tenemos al partido interior, que es quien realmente controla a esa sociedad y se lleva la mayoría de los beneficios monetarios, materiales, etcétera. Viven de manera bastante buena. Tenemos a los del partido exterior, que serían los burócratas, que serían las tuercas, la maquinaria que hace funcionar esa sociedad, que es donde se inserta el protagonista de 1984. Y después tenemos a la prole, que son las mulas, el ganado que se encarga de arar la tierra, de trabajar en las fábricas, y que no está controlado de manera muy clara por el partido, porque no le interesa, ¿no? Esta es la estratificación que nos propone Orwell. Esta estratificación viene comandada por el partido, viene legitimada por el partido, ya que el partido es pues la iglesia máxima de esa sociedad. Por lo tanto, tiene esa legitimidad política, ¿no? Esa legitimidad incluso de la fuerza. Esto es así porque lo hemos decidido nosotros. En cambio, la estratificación social que nos propone Huxley viene legitimada por la técnica, por el progreso. No decide un ser humano cómo se debe estratificar la sociedad, sino que es la máquina, la tecnología, la ciencia la que lo hace. Por lo tanto, tiene una legitimidad superior a la del ser humano, que se basa en la técnica, en este caso la técnica científica, ¿no? Huxley divide o estratifica su sociedad distópica, en alfas más, alfa, betas, gammas, epsilones, que son lo más bajo de la sociedad, donde cuanto más bajo estés en la sociedad, peores genes tienes, porque no es necesario que una mula que se dedique, y con mula me refiero que hace el trabajo más pesado, ¿no? Que son los epsilones, no es necesario que tengan ni capacidad de pensar, ni capacidad de hablar, ni capacidad incluso de tener una psicomotricidad adecuada, sino que simplemente deben ser funcionales para el trabajo que se les ha asignado. Es una especie de estratificación racionalizada para la producción en masa, ¿no? Podríamos decir de esta manera.
Ambos estratifican la sociedad de una manera diferente. Uno se legitima mediante lo político, mediante la fuerza y el miedo, mientras que Huxley legitima esta estratificación social mediante pues, la tecnología y la ciencia, no dándole un cariz casi aséptico a las desigualdades que ocurren en su sociedad. Aparece otra cosa muy importante que creo que debemos tener en cuenta, que es el tratamiento del sexo, del placer sexual que hacen ambos. Ambos se diferencian bastante en este planteamiento. Orwell plantea en su distopía y en su sociedad que el sexo no debe producir ningún tipo de placer. Incluso va más allá del puritanismo, porque va a una especie de no existencia del placer a la hora de realizar las relaciones sexuales, donde el sexo solo debe ser útil al partido cuando el partido lo necesite y para procrear nuevos miembros del partido o nuevos proles o lo que sea, ¿no? Por lo tanto, el sexo, como no es necesario que dé placer, no debe dar placer. Además, el sexo debe ser controlado por el partido. Aquí aparece una cuestión muy interesante, que es el control del estado de nuestras funciones biológicas. Vemos cómo, y esto es muy Foucaultiano, Michel Foucault, que os lo voy a dejar escrito, Michel Foucault, yo os recomiendo que le echéis un vistazo. Michel Foucault, vale, que es un filósofo francés, estudió lo que se denomina la biopolítica, que él denominó así a los procesos o el control que hace el Estado sobre nuestras funciones biológicas, determinadas sobre todo del sexo, incluso de cómo vamos al baño, ¿vale? Es decir, incluso llega a proponer que el Estado puede llegar hasta ahí, ¿no? ¿Y cómo? Este control que se hace de nuestras funciones biológicas, podemos escapar de múltiples maneras de él, y una de ellas es mediante el sexo. Si fuese por el Estado, pasaría lo que pasa en 1984, que el sexo simplemente serviría para procrear, que no haríamos más sexo más allá del necesario para seguir manteniendo nuestra raza humana, ¿no? Nuestro ser humano, ¿no? Como animales. Pero la forma de escapar a ese control sexual, a la normalidad dentro del sexo, es realizar pues prácticas sexuales que se diferencien de lo que vendría a ser una práctica sexual normal, ya sea realizar BDSM, ya sea no sé, cualquier filia que tengáis, pues que se salga de una normalidad concreta, pues eso sí que sería una forma de rebeldía de ese poder biopolítico que llega a condicionarnos a la hora de hacer el amor, a la hora de estar en pareja, a la hora de tener pareja, porque somos monógamos, porque no podemos ser polígamos, todo eso, ¿no? Entonces, el Estado sí que necesita de alguna manera clasificarnos, y clasificarnos hasta el fondo, hasta nuestras carnes, ¿no? Y Orwell propone que es que el partido quiere llegar a controlar eso. Aún no lo controla, pero sí que está a punto, ¿no? El partido sí que decide, por ejemplo, cuando te casas, cómo se formaliza ese casamiento. Ojo, en nuestros estados también. Es decir, es el Estado el que te da a ti la potestad de casarte. Tú no te puedes casar por sí solo. Es decir, es el Estado el que oficializa ese casamiento. El que te dice, sí, tú estás casado con esta mujer o con este hombre. Si tú quisieses casarte sin la autorización del Estado, ese casamiento no existiría, porque solo estarías legitimado por vuestra pareja, pero no en la sociedad, ¿no? Es el Estado el que te da permiso y el que te dice si estás casado o no, ¿vale? Es decir, eso ya ocurre hoy en día. Pero incluso el Estado que propone Orwell llega hasta límites insospechados, queriendo controlar cuando una mujer se embaraza, cuántos hijos deben tener las parejas. Recordemos que China no lo consiguió, pero intentó regular el número de hijos que podía tener una pareja. Es decir, esto no es una tontería, el Estado puede hacerlo si quiere.
si tiene el suficiente poder, si tiene una sociedad sumisa. El Estado puede decidir cómo debes y cuándo debes hacer el amor si quiere. Porque tiene ese poder, porque se lo hemos dado nosotros, pero lo tiene. No son cosas de fantasía, ya han ocurrido y ocurren, ¿no? De hecho, tradiciones como la ablación en las mujeres y todo esto pueden ser asumidas por un Estado y practicadas impunemente, ¿no? Atentando contra el derecho humano de la persona, por ejemplo, ¿no? Son cosas que ocurren, por ejemplo, en África. O también la cuestión de cómo te vistes en según qué sociedades, véase por ejemplo el yihad y todo esto, pues están controladas por el Estado o por una iglesia o por una institución mucho más poderosa, ¿no? Y por lo tanto, también puede llegar hasta decirte cómo te tienes que vestir, ¿no? Y vemos que puede ocurrir, ¿no? Y esto es el estado que nos propone Orwell, o el poder, o la manera que entiende Orwell de que el sexo debería de sería controlado, más que debería ser, sería controlado en su sociedad. En cambio, Huxley, ya hemos dicho que Huxley basa su sociedad en la alienación mediante el placer. Huxley lo que propone es la desinhibición total de las prácticas sexuales y eróticas. Pero, y hay un pero, sin ningún tipo de relación interpersonal entre los individuos que la practican. De hecho, cuanto más apersonal, antipersonal o no personal sea esa relación sexual o erótica, muchísimo mejor. Por eso, una de las cuestiones que aparecen en Huxley es la poligamia, o ir de flor en flor, sin buscar ningún tipo de relación que nosotros denominaríamos seria. Creo que es interesante esto. Esta diferencia que propone con Orwell, ¿no?, que tiene Huxley con Orwell, se basa sobre todo en la idea que tiene Huxley de lo que hemos hablado antes, que es del placer como motor para la alienación de sus ciudadanos. Entonces, si no existe ningún tipo de barrera a la hora de hacer una cosa que a priori es placentera, el sexo, los juegos eróticos, y si además esto se enseña desde pequeños, porque en Huxley los juegos eróticos son un juego de niños, pues cuando la persona se sienta mal por alguna razón, o tomará esa droga que hemos hablado antes, que es el soma, o realizará el sexo con alguna otra persona que quiera hacerlo. Por lo tanto, no tiene una barrera de tener que pasar el tiempo con ella, conocerse, pues ver qué gustos tienen y todas estas cuestiones, ¿no? En la sociedad que nos propone Huxley se queda para follar directamente y ya está. Y luego cada uno a su casita. Y en la siguiente noche, pues esas personas que han quedado quedarán con otras personas. Y después podrán participar en orgías, etcétera, 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 ¿no? Entonces vemos una clara diferencia entre lo que entiende Orwell por control y lo que entiende Huxley por control, ¿vale? Porque al final llegaremos a esa conclusión interesante. Siguiente paso y muy interesante y tiene que ver con esto también. Voy hilando perfectamente los temas, madre mía. Si es que no puedo ser mejor. Tenemos a la familia. ¿Cuál es el tratamiento de la familia? Que se supone que es el núcleo central para el mantenimiento de una sociedad, ¿vale? Es la familia. Pero eso tiene que quedar claro, ¿no? Ambos proponen una ruptura con la familia. Uno mucho más hardcore, podríamos decirlo, y otro mucho más velada, pero que al final llegan al mismo lugar. Orwell primero lo que propone es que la familia esté controlada por el partido. Es decir, que el partido entre dentro de algo que debería ser privado, que es el núcleo familiar, ¿no? Que el partido controle cuál es la relación entre los miembros de una misma familia, de una misma sangre, por decirlo de esta manera. Hasta romper esa familia, que es el fin del partido, y que el partido se convierta en la familia de cada individuo de su sociedad. Que no tengan ningún tipo de lazo. Lo que hará que el sentido de procedencia desaparezca
y solo queda el sentido de pertenencia. Y el sentido de pertenencia será la pertenencia al partido único que propone Orwell. En cambio, Huxley es mucho más radical y va directamente hacia el final, ¿no? Mientras que Orwell va pasito a pasito hacia ese final, Huxley propone la destrucción de la familia. Ya que su sociedad se basa en la técnica y en la tecnología y en la ciencia, también se basa en la técnica, en la tecnología y en la ciencia para la procreación, ¿no? Se desvincula la naturaleza del hecho de procrear y de crear nuevos seres humanos, ¿no? Se desvincula a la madre, que sería la unión natural entre hijos y madres, ¿no? Sería la madre es la que unifica, ¿no? A casi todas las familias. Pues Huxley lo que hace es romper con eso y hace una sociedad en la que odia la relación que puede tener alguien con su madre o su padre y despersonaliza el hecho de la procreación. Lo despersonaliza mediante la tecnología, ¿no? Como hemos dicho antes, mediante la ciencia, ya que la mayoría de los hijos que nacen en esa distopía que nos propone Huxley lo hacen mediante probetas, ¿no? Mediante muestras de semen y muestras de óvulos, sin saber de quién son, porque qué más da, ¿no? En la sociedad en la que vivimos. Y mediante la aplicación técnica y tecnológica, pues de ahí salen los hijos que quieran tener, ¿no? Como una maquinaria, como si fuese una fábrica de producción de seres humanos, ¿no? Ambos vemos que entienden que la familia sería una barrera, un pequeño dique de contención hacia las políticas más dictatoriales, ¿no? Entienden ellos que la familia sería un problema a la hora de un poder desear controlarlo todo, ¿no? Y que por lo tanto lo que va a intentar hacer alguien muy poderoso es o atraer la familia hacia sus propias concepciones, que eso también puede ocurrir, ya ha ocurrido. La Alemania de Hitler, recordemos que entendía la familia de una manera concreta, que la acercaba más al partido y que la hacía suya. O despersonalizas y desnaturalizas el hecho de procrear, de crear nuevos seres humanos. Por ejemplo, vientres de alquiler, que vemos que ambas posturas o han existido o están empezando a existir. Porque tenemos, por ejemplo, los vientres de alquiler, tenemos los hijos de los que se llaman hijos con probetas, que se han hecho de manera artificial. Eso despersonaliza de alguna manera, pero aún no tanto como propone Huxley, pero habrá un momento en que puede ocurrir eso, ¿no? Puede ocurrir que simplemente se necesite la semilla y no el afecto o la humanidad para poder crear nuevos seres humanos, ¿no? Vemos que ambos, en este caso, ven a la familia como un problema para un control dictatorial o para un poder dictatorial. Creen que la familia es un reducto de protección, de cariño, incluso de fuerza y de resistencia a la hora de enfrentarse hacia un poder mucho mayor, más mayúsculo, ¿no? La importancia, en este caso, hay algo muy interesante que hace Orwell, que no hace Huxley, que es preocuparse por los niños. Creo que Orwell destruye la familia de manera bastante inteligente, porque lo que hace es hacer que los hijos luchen contra los padres, ¿no? Que no me salía. Hacer que los hijos vayan en contra de sus propios padres, vigilándoles constantemente, que hagan los niños que hagan de espías para el partido, ¿no? Y que cuando sus padres hayan hecho algo que se salga de lo común o de lo que el partido quiere, pues que los hijos puedan avisar al partido y por lo tanto que el partido vaya a investigar qué es lo que está pasando ahí. Orwell propone una sociedad que sería bastante hardcore, ¿no? Bastante dura, bastante cruda, en la cual el partido obliga a las personas a tener hijos y esos hijos se convierten en los carceleros de sus propios padres, estando en una sociedad donde los padres tienen miedo a sus hijos, porque sus hijos les pueden meter
en la cárcel o puede hacer que les maten, porque les pueden acusar de traidores, ¿no? Entonces tenemos una sociedad en la que eh, el miedo es constante, incluso en tu propia casa, que se supone que es tu centro más privado, que no lo es en Orwell, y tampoco es en Huxley, que ahora hablaremos de ello, de la privacidad. Estarías constantemente vigilado, ¿no? O ya sea por las telepantallas que propone Orwell, ya sea por los hijos, o ya sea por la transparencia y la colectividad que propone Huxley, ¿no? Siguiendo con esto, con la privacidad, para hilar con los temas y mantener el discurso coherente, ambos proponen una disminución del campo privado que nosotros tenemos como individuos. De hecho, ambos proponen, pero ese es el tema final, la destrucción del individuo, ¿no? Poquito a poco y con calma. Pero primero vayamos a una cosa que nos pertenece o creemos que nos pertenece, que no nos pertenece, que es la privacidad. Hemos aceptado, y esto sí que debería de preocuparnos, hemos aceptado cierta vigilancia que en principio parece una vigilancia que podríamos denominar comercial, pero que no lo es, que es la que todos tenemos mediante nuestros aparatos tecnológicos, las redes sociales. Yo mismo ahora seguramente pues estaré expuesto a que alguien pueda vigilarme en algún momento al utilizar una cámara, al utilizar internet. Expongo mi privacidad queriendo, pero no puedo controlar lo que se hace con mi privacidad después de esta exposición. No puedo realmente saber lo que puede estar alguno de ustedes haciendo. Se puede quedar con un clip, guardárselo, aunque yo borre esto, se puede quedar en internet, etcétera, etcétera. Entonces, a pesar de que tú sí que expones, en este caso yo, mi privacidad, porque me estás viendo en pijama, estoy en mi cuarto, estoy en mi casa, estoy tranquilo, no puedo controlar después qué se hace con ella, ¿no? Pero no solo eso, sino que nos están vigilando, nos están recogiendo datos e información nuestra, con fines comerciales en principio, pero no sabemos qué se hace con esa información y no sabemos quién la puede estar teniendo ahora mismo. Entonces vemos que sí que es importante atender a la privacidad, porque la privacidad nos hace ser individuos libres, porque la libertad realmente no está cuando estás con los demás, sino cuando estás tú solo. Cuando te encuentras solo es cuando más libre te sientes, porque te puedes comportar como tú deseas, no tienes que hacer ningún tipo de acting, ningún tipo de performance para contentar a los demás o comportarte de una manera determinada que la sociedad quiere, ¿no? Por lo tanto, ambos proponen de una manera bastante uno más velada que el otro, propone la destrucción de la privacidad para llegar a minar, a destruir al individuo. Orwell lo hace de una manera que a mí me parece hardcore, y al principio, cuando lo leí por primera vez con 15, 16 años, si no recuerdo mal, creo que fue la primera vez que leí 1984, sí que me parecía un poco irrealizable esto de que te pongan una pantalla que te vigila todo el rato y te escucha todo el rato en tu casa, de que de tener cámaras por la ciudad que te vigilen, de estar constantemente teniendo ojos que te vigilan constantemente. Claro, yo con 15, 16 años decía, va, esto se ha pasado, ¿no? Pero claro, viendo la tecnología que tenemos ahora en nuestras propias casas, que se puede volver contra nosotros, viendo cómo en muchos lugares las cámaras en las calles no paran de observarnos, tiendo a pensar que Orwell pues tenía un poquito de razón. En este caso, utilizó sus poderes visionarios para plantearnos que la destrucción de la privacidad podía ser aceptada, ¿no? Pero en este caso él lo hace esta vigilancia como una vigilancia impuesta. Lo más preocupante es que en el mundo actual en el cual vivimos nosotros, esta vigilancia tan hardcore es aceptada por nosotros mismos o mínimo ignorada. Sabiendo que existe, preferimos ignorarla, ¿no? Que es algo preocupante porque es un ataque hacia nuestra individualidad. Huxley, en vez de proponer una vigilancia tan extrema o tan visible, mejor dicho, ¿no? Que se vea a la legua que nos están vigilando, Huxley propone una vigilancia mucho más sutil, quizá mucho más
preocupante incluso, y que sería incluso mucho más peligrosa que la de Orwell. Huxley propone la total transparencia y la constante destrucción de la soledad, que esto es muy importante. Huxley propone que no exista ningún espacio en el cual no se pueda observar a otra persona, por ejemplo. Tú tienes un cuarto, pero ese cuarto va a tener ventanas para que si yo paso por ahí pueda verte. El mero hecho de que existan ventanas por las cuales tú puedes ser visto, aunque no haya nadie que te pueda ver, te inhibe y te cohíbe. Y por lo tanto ataca tu privacidad, ¿no? Porque no es lo mismo poder cerrar y bajar la persiana o poner... ¿cómo se llama? Poner estas en la ventana, las cortinas, ¿no? Cerrar las cortinas de la ventana, que tener una ventana todo el día abierta que te pueda ver cualquiera, ¿no? No te vas a comportar de la misma manera si sabes que puedes ser visto, ya ni siquiera que seas visto, sino que puedes ser visto. Huxley propone este tipo de vigilancia, y no solo eso, sino que lucha contra algo muy importante, que es la soledad, que eso no aparece en Orwell. Huxley propone un mundo en el cual estés todo el rato haciendo cosas para que no puedas estar solo. Porque estar solo, ya lo hemos hablado en profundidad además, significa que tienes tiempo para pensar en ti mismo, en los demás, tienes tiempo para pensar en lo que te va bien, para reflexionar, para intentar comprenderte a ti y al mundo un poquito mejor. Tampoco hace falta que descubras la solución o la panacea a todos los problemas, pero que sí que una soledad reflexiva, una soledad impuesta por nosotros mismos, no impuesta por los demás, que es así que duele, la que es impuesta por nosotros mismos es agradable. Ese tipo de soledad pues hace que avancemos o que busquemos fallos o cambios en nuestra vida, cosa que ningún sistema quiere, ¿no? ¿Vale? Porque lo que quiere el sistema es que no cambie nada, realmente. Y Huxley propone esa transparencia real de que te vean constantemente los demás, no hace falta que te vean cámaras, pero también la ausencia de esta soledad, es decir, todo el rato vas a estar con alguien, todo el rato vas a estar en grupo, las actividades que hagas se harán en grupo, el grupo te estará vigilando, los demás te cohibirán, los demás te dirán cómo debes comportarte. Huxley propone que el individuo se encuentre en un acting permanente, en una performance permanente, que tenga que actuar constantemente hasta que esa actuación esté dentro de su conducta y ya ni siquiera se le tenga que imponer de ningún tipo de manera. Es importante. Siguiendo con esto, la conducta. Ambos, y voy a echar un traguito de café. Ambos están muy influenciados por las teorías psicológicas conductuales, supongo, porque ambos tratan de que lo que más se debe minar o lo que más se debe atacar para poder controlar al individuo es su conducta, hacer que las cosas que yo diga como Estado o como poder, el individuo las vea como naturales o como parte de sí mismos. Esto también ocurre hoy en día, es decir, ¿qué quiero decir con esto? Para explicarme mejor. Lo que más quiere un Estado o lo que más quiere alguien con poder es que lo que él ve como natural, tú también lo puedas ver como natural, que es algo muy importante. Lo que él entiende como que debe ser así, tú también lo veas como que debe ser así. Si tú vives en una posición subalterna, si tú vives en una escala inferior, lo que quiere el poder es que asumas que eso debe ser así. Lo que quiere el poder es que asumas que deben existir las clases. Pregúntate, ¿por qué deben existir las clases? Sería una pregunta clara. ¿Por qué hay clases? ¿Por qué alguien está arriba y alguien está abajo? ¿Eso es natural? No lo es. ¿Qué debería ser natural? ¿Quién está imponiéndome a mí eso? ¿Quién está abajo? A nadie que esté abajo le interesa estar abajo. Por lo tanto, los que están abajo no tienen eso dentro de su cuerpo, sino que los que están arriba son los que imponen esa visión del mundo a los que están abajo, hasta que los que están abajo aceptan esa visión y la hacen parte de ellos mismos, ¿no? Ambos autores proponen esto en sus
en sus distopías, ¿no? El control de la conducta. Por ejemplo, Orwell, y alerta spoiler, al final de su libro hace una cosa que me parece maravillosa, que es torturan a Winston Smith hasta que deforman su realidad y acepta la realidad que le propone el partido, es decir, acepta que el partido vea la realidad por él y él acepta la que el partido le diga que es la realidad. Pero no solo se queda ahí el partido dice, el que le tortura, ¿no? Le dice, está muy bien, ya he conseguido que aceptes que la única visión verdadera del mundo es la visión que el partido te ofrece. Pero aquí no hemos venido a eso. Aquí hemos venido a hacerte amar al líder. Porque es ahí cuando ya te podremos liberar y te convertirás en nuestro. ¿Vemos? El paso. Ya no es solo influir en los sentidos, sino en la mismísima conducta del individuo. Hacer que un individuo ame a otro mediante la extorsión, el miedo, la tortura, es minar la conducta y minar la personalidad y la individualidad del, del individuo. Porque es ya dejar que no pueda elegir, ¿no? Sin tu permiso. Es decir, quitarle la elección, la capacidad de elegir al individuo, le quita todo tipo de libertad. Y eso es interesante, ¿no? Entenderlo. Huxley hace lo mismo, pero de manera muchísimo más velada, ¿vale? Huxley lo que hace es, mediante la presión de grupo, mediante la tecnología, pues minar la conducta del individuo y mediante los sonidos desde niños, desde los mensajes también desde que son niños, mediante ¿cómo se llama? La condicionalidad, ¿no? Mediante condicionarlos mediante los mensajes, las películas, los sonidos, el estudio, condicionarlos para que acepten donde se encuentran, para que acepten el trabajo que tienen que hacer y para que acepten la postura que tienen y la posición que tienen en la sociedad. Vemos cómo ambos entienden que lo que más se debe atacar si eres poderoso y quieres controlar a tu población es la conducta, es la capacidad que tiene el individuo de poder elegir, la capacidad que tiene el individuo de poder elegir cómo se debe comportar o cómo quiere comportarse o incluso cómo cree querer comportarse. Una vez que rompes esta barrera, una vez que rompes estos límites y controlas la conducta del individuo, ese individuo te pertenece, ese individuo no podrá hacer nada sin que tú se lo digas. Y si tú, por algún casual, desapareces, se encontrará perdido, porque se verá solo, desolado y sin nadie que le diga qué tiene que hacer, ¿no? Eso es muy importante. Incluso en democracias, incluso en sistemas democráticos, el poder lo que quieren no es ciudadanos, aunque lo digan mucho, y dicen los políticos, no, nosotros queremos ciudadanos libres. No, nadie, ningún poder quiere eso. Todo poder quiere súbditos. No ciudadanos libres. Porque los ciudadanos libres tienen la capacidad de decidir, de elegir, de comportarse de una manera que ellos desean. Mientras que los súbditos deben comportarse, decidir, hacer lo que les diga alguien superior a ellos. Que creo que eso es lo que define, ¿no? La relación de poder, ¿no? Si alguien es más poderoso que tú, porque puede influir sobre lo que debes o no debes hacer. Tan sencillo como eso. Otra de las cuestiones muy importantes, aparece el control del tiempo. Tenemos dos distopías que me parecen muy interesantes porque proponen una racionalización y un control del tiempo interesante por parte del Estado, o por parte del partido, o por parte de quien tiene el poder. Ambas distopías, ambos autores proponen que, en este caso Orwell, por ejemplo, propone que el partido controla el tiempo del individuo, es decir, de esta hora a esta hora trabajas, de esta hora a esta hora tendrás que irte al centro comunitario para hacer las labores, de esta hora a esta hora tienes que irte al cine o al teatro o a donde sea, y de esta hora a esta hora tendrás que dormir. ¿Vale? Es un control exhaustivo del tiempo. Huxley también lo propone, pero Huxley propone el control del tiempo con cosas que hacer,
que se basa más en el ocio. Vemos que ya hemos hablado que la sociedad de Huxley se basa en el placer, ¿no? En el placer. Por lo tanto, el tiempo se controla mediante la acumulación de cosas que hacer. Es decir, si todo el rato estás haciendo cosas, al final no tienes tiempo de pensar en ti mismo, en qué estás haciendo con tu vida, en si estás bien, si estás mal, en cómo te encuentras, todas estas cuestiones, ¿no? Que resultan interesantes y que pueden provocar cambios o en ti mismo o en los demás o en el sistema en sí, ¿no? Por lo tanto, existe este control del tiempo. Uno que intenta racionalizarlo y llenártelo y hacer que no te preocupes por lo que tengas que hacer. Y el otro, que sería Huxley, que propone que el tiempo se llene constantemente de cosas que hacer, que tú tengas cierto poder de elección, pero que al final son cosas que debes hacer constantemente para no pensar, para no preocuparte, ¿no? Ni de tu vida, ni de si te interesa el trabajo que haces, y todas estas cuestiones, así no podrás buscar un cambio. Vemos que el tiempo es importante, no le damos suficiente importancia al tiempo. Una cosa donde, por ejemplo, el Estado o el poder controla el tiempo es en el calendario. El calendario que nosotros tenemos, que parece que es natural, ¿no? Que se lo ha inventado la Tierra, ¿no? Se levantó una mañana la Tierra y dijo: hoy es enero, qué bien, el 1 de enero empieza el año. La verdad es que no. Los calendarios, de hecho ha habido varios a lo largo de nuestra historia, y en Occidente también en Oriente, varios tipos de calendarios. El calendario es una organización política del tiempo, ¿vale? Parece, a que parece algo natural, pero los calendarios es una organización política del tiempo. Se decide desde el poder que el calendario empieza en enero y acaba en diciembre. Se decide desde el poder las vacaciones que tienes. Se decide desde el poder que tengas... Sí, claro, pero la religión peca poco es un poder también. Me refiero, desde quien tenga el poder se decide, ya sea religiosamente, ya sea como hizo Napoleón, que cambió el calendario. En Roma había otro tipo de calendario, en Grecia otro tipo de... Es decir, es una ordenación política del tiempo. Que parece que estamos aquí, que enero ha existido siempre. No, no. De hecho, si nos basamos en lo que sería el paganismo, pues seguramente las religiones paganas que se basaban en los solsticios, o que seguían los ciclos lunares, tendrían otro tipo de calendario, por ejemplo, que siguen el ciclo solar. Me explico, ¿no? Por lo tanto, la ordenación del tiempo es una ordenación política. El que trabajemos de una manera determinada, es decir, que tengamos un horario determinado, también es una ordenación política, ¿no? Porque no seguimos el ciclo natural de la Tierra a la hora de trabajar, porque ya nos hemos deshecho de la naturaleza, por decirlo de esta manera. Nos hemos separado del orden natural y por lo tanto ya no trabajamos según la naturaleza nos exija trabajar, sino que trabajamos según lo artificial nos lo exige, según nuestra propia producción, nuestras propias máquinas, nuestra propia manera de vida. Por ejemplo, trabajaba menos un agricultor en el siglo XV que un agricultor ahora. Es decir, ¿por qué? Porque el tiempo que seguía el agricultor no era el tiempo de producción o el tiempo de consumo o el tiempo del beneficio, sino que seguía el tiempo de la naturaleza. Y la naturaleza tiene sus tiempos determinados. El tomate se planta de aquí a aquí, yo qué sé, la lechuga se planta de aquí a aquí, y por lo tanto, una vez que he plantado, tengo que esperar, no puedo hacer otra cosa. Mientras que ahora, incluso en la agricultura, existe la cuestión de buscar la máxima producción y el máximo beneficio, porque ahora tenemos la capacidad tecnológica de romper la naturaleza, ¿no? De romper esos tiempos de la naturaleza y por lo tanto de marcar nuestros propios tiempos. Y nuestros propios tiempos se marcan mediante el beneficio económico. Por lo tanto, cuanto más produzcas, será mejor para ti. Pero trabajaba menos un agricultor del siglo XV, igual tenía mejor vida a nivel de cansancio del trabajo que un agricultor ahora, que trabaja ahora con las incluso con las máquinas que se supone que facilitan el trabajo, ¿no? Entonces debemos de darle la importancia al tiempo que tiene, que es muy importante. El tiempo
hace que nos comportemos de una manera determinada. El tiempo hace que seamos de una manera determinada, que veamos la vida de una manera determinada. El tiempo es muy importante, porque no es lo mismo vivir con el frenesí de Nueva York que vivir con la calma de las Seychelles, por ejemplo. No es lo mismo, ¿vale? No es lo mismo. Y no es porque no se basen ambas sociedades o ambos lugares en el capitalismo, es porque el tiempo se ve de otra manera distinta. De hecho, mucha gente cuando viene de Estados Unidos o incluso de Canadá, que está peca poco ahí, que viene a España, y te puedes ver muchos vídeos en internet donde dicen que aquí la vida se trabaja para vivir y no se vive para trabajar, que es una cosa que dices, hombre, pero ¿qué significa esto? Significa que el tiempo se entiende de una manera diferente. Y ya está. Y eso hace que vivas de una manera diferente. Que como nosotros, en España en este caso, partimos nuestro tiempo, hace que nos comportemos y que hagamos las cosas de una manera diferente a como lo hacen en Estados Unidos, que van corriendo. Yo no he visto... en Toronto, cuando estuve en Toronto, veía mucha gente comiendo mientras andaba, bebiendo mientras sus cafés mientras andaban, iban con mucha prisa todo el rato, ¿no? Mientras que aquí eso no lo ves. En España eso no lo ves. No lo ves porque cuando yo me tomo un café me siento. Cuando yo como algo me siento. Porque entiendo que ese es mi tiempo. Y entiendo que eso no se me puede quitar y disfruto más. No me refiero a que sea ni una cosa buena ni la otra mala, sino que existen las diferencias en el mismo sistema económico de cómo se gestiona el tiempo. Por eso es muy importante el tiempo. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Tenemos el tratamiento de la diferencia y de los... Mira, peca poco, comes en tu cubículo de la oficina. Aquí complicado que veas eso. Aquí la hora de comer casi sagrada. También depende del trabajo que tengas. Obviamente si tienes un trabajo precario de mierda, pues estarás jodido. Claro, pero la cuestión es que aquí aún se ve que comer es algo que te pertenece a ti. Es como un derecho. Quiero comer tranquilo. O quiero beberme un café. Hostia, quiero estar 20 minutos tranquilo. Me bebo el café, me echo mi postrecico con el café, mi magdalena, lo que sea, lo que sea. Mientras que en países así más como Estados Unidos, Canadá, no sé si a Inglaterra le pasa esto, pero van follados a los sitios. Están todo el rato pam, 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 pam. Que parece que no les... Ahí está, hombre. Claro que sí, peca poco. Es que, ¿para qué? Hay que estar tranquilos, hay que disfrutar un poquito y se puede trabajar y ser productivo. Que no hace falta trabajar con prisas. El tratamiento al diferente en ambas sociedades es bastante claro. De hecho, ¿quiénes son los diferentes en la sociedad de Orwell? ¿Quiénes son aquellos que se escapan de la norma? Aquellos que no se pueden controlar. ¿Quiénes son? La prole, proletariado, ¿vale? ¿Quiénes son los diferentes? Aquellos que no se pueden controlar, aquellos que se salen de la norma en Huxley, en Un Mundo Feliz. Son aquellos que se encuentran en la reserva de los salvajes, ¿no? ¿Por qué existen los diferentes? ¿Por qué existen los diferentes en este tipo de distopías? Deberíamos de pensar que los que como tienen tanto poder estos partidos o estos líderes, no deberían de existir personas que se escapen a la norma. Ahí está el truco. Compañeros, compañeras, ahí está el truco. No tienen tanto poder. Lo que nos están diciendo en ambas novelas, ambos autores, es que tienen apariencia de poder. Tienen cierto poder, pero no tienen todo el poder. Es decir, sigue habiendo resquicios para la resistencia. Fijaros, en la sociedad que nos propone Orwell nos propone un partido tan poderoso que incluso llegará incluso a controlar cómo follan sus súbditos. Pero no es capaz de controlar a la mayoría de la población, que es la prole. O los proles, o el proletariado. No es capaz de controlarles. Por lo tanto, no lo hace.
Les da otras cuestiones, como loterías, para que se mantengan entretenidos, como deportes, etcétera, etcétera. Mientras se dediquen a trabajar y no molesten, el partido no se preocupará por ellos. Pero no es capaz de controlarlos. En el momento que haya una chispa de revolución, de resistencia en el proletariado, se cae todo el sistema. Eso en el mundo de Orwell. Por lo tanto, vemos que el partido sí es fuerte, es capaz de controlar, pero no lo es todo. No lo abarca todo, por mucho que él quiera. En el mundo de Huxley también puede existir resistencia a esa distopía que él nos propone. Pero tenemos incluso un mundo aparte, una ciudad aparte, que es la Reserva de los Salvajes, que después del colapso de la guerra que precede a esa sociedad, ellos decidieron seguir por otro camino. Es decir, decidieron seguir las tradiciones que había en el mundo anterior, o en el mundo que nosotros tenemos ahora, que es la monogamia, tener hijos de manera natural, vivir en familia, etcétera, etcétera. Claro, pensaríamos, hombre, con un líder tan fuerte y con una sociedad tan tecnológica y tan poderosa, ¿cómo es posible que no se pueda controlar a toda la población que tengas a tu alrededor? Vemos que no, vemos que el poder sí que existe, pero no llega a todo el mundo, ¿no? Ambos, en las novelas, nos dejan cierto resquicio hacia la esperanza, ¿no? Cierto pozo de resistencia. Ambos nos dicen que sí, el poder puede parecer abrumador, pero muchas veces no es tan abrumador como parece. Creo que esa sería una frase perfecta, ¿no? Para acabar con el tema, para dejarlo ahí bien enmarcado. Brave New York, creo que no. New York, New World, creo que no especifica el año. Sí que es 9 años después de la guerra. Creo que no. Creo que no especifica el año en el que está. Pero es 9 años después de una guerra que se supone que es la guerra mundial que destruyó el mundo y tal y cual. Pero no me acuerdo ahora exactamente cuál es el año específico de cuando ocurre Brave New World. Vamos, que nos queda ya... bueno, nos queda un poquito. Media horica. Vamos a ver. Siguiente apartado. Los enemigos. Orwell se enfoca más en el enemigo o en la creación de un enemigo que Huxley. Orwell propone dos enemigos o dos tipos de enemigos. El traidor, el enemigo interior, el que antes era como nosotros, que está dentro de nuestra sociedad, que está dentro de nuestra familia, que está dentro de nuestro grupo. Y también propone el enemigo exterior, el que quiere destruir nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser, y el que nos quiere arrasar y arruinar y pues vaporizar, ¿vale? Ambos tipos de enemigos hacen su papel fundamental, que es provocar miedo en la población o a ser señalada como enemigos, como traidores, o a ser atacada por un traidor, por un enemigo o cualquier delincuente de la patria o lo que sea, ¿no? Este miedo sirve para controlar, sirve para aceptar algunos tipos de leyes, de reformas que no aceptarías si no estuvieses bajo una presión, bajo el temor, bajo el miedo, ¿no? Y eso, hay un libro muy bueno que se llama La doctrina del shock, de Naomi Klein, que es canadiense, es una autora que escribió este libro, que se basa en esta idea, en cómo utilizando las crisis, utilizando los momentos de shock, los momentos en cuando una parte muy grande de la población está en shock porque ha ocurrido algo imprevisto que ha dejado las expectativas de vida rotas de la población, pues el Estado aprovecha para poner leyes y reformas que no las aceptaría la población si no estuviese en ese momento de shock, ¿no? Véase, por ejemplo, la Patriot Act que puso Bush en Estados Unidos después del 11 de septiembre, o también la ley de seguridad que puso el gobierno francés después de los atentados en... no sé dónde fueron, en París, en Niza, no me acuerdo. Pero bueno, se aprovecharon en ese momento de shock
para poner unas leyes que servirían no ya para parar ese momento que ya había pasado, ¿no? Sino para después controlar a la población de manera bastante más hardcore, ¿no? Por decirlo de esta manera. Y Orwell se basa en eso para demostrar que su estado lo controla todo de manera bastante dura, que es la creación de enemigos interiores y exteriores, para así pues mantener a la población en ese estado constante de shock y que acepte, ya sea bajadas en el racionamiento, peores condiciones de vida, peores condiciones económicas, lo que sea, ¿no? Vemos que es importante. Mientras que Huxley no propone que yo recuerde ningún enemigo real a a, a la sociedad que explica, ¿no? Que describe, pero sí que existe el enemigo interior. De hecho, el final del libro, que amargo está el café, voy a echar un traguito de agua. De hecho, el final del libro, y aquí va otro spoiler, ¿vale? De hecho, el final del libro de Un Mundo Feliz, los tres de los protagonistas son mandados a una isla en la cual pueden vivir felices porque son como una especie de disidentes. El tratamiento a la disidencia o a la traición en Un Mundo Feliz es mucho más aséptico, ¿no? O se te mata o se te envía a una isla a tu elección incluso, para que puedas ahí vivir tranquilo con otros que no han podido ser reformados o se ha podido controlar su conducta. En Un Mundo Feliz no existe ataque exterior porque la sociedad que se ha creado es para que no pueda existir ese tipo de ataques, para que no se vuelva a repetir la guerra de la que vienen. Sí que puede existir disidencia interior, pero no se ve como algo realmente preocupante o que pueda desestabilizar a la sociedad. De hecho, Un Mundo Feliz tiene menos resquicios que 1984. Menos resquicios de liberación, de escapar de esa opresión social. Y por último quedaría hablar del Estado, que es muy importante, y hablar del individuo. Empezamos por el Estado. Empezamos por lo general y luego iremos a lo específico. Y esto ya es para concluir. ¿Qué podemos aprender de estas dos distopías? ¿Qué podemos comprender de ellas? ¿Qué nos quieren contar estos autores? Lo primero es que un Estado no ya grande, sino fuerte, tenderá al control autoritario de la población. Y lo hará por medios, por los medios que disponga, ya sea por la fuerza o ya sea por ejemplo, el placer, ¿no? Que propone Huxley. Todo eso para perpetuarse, ¿vale? El Estado lo que busca es la perpetuación de su propio ser, de su propia existencia. Un Estado se parece mucho a un ser vivo. Busca sobrevivir constantemente. Y ante cualquier ataque atacará, ¿vale? Esto nos hace preguntarnos qué elementos debemos tener para controlar el poder de un Estado, o si podríamos vivir sin Estado, que también es otra pregunta que nos podríamos hacer. Claro, vivir sin Estado conllevaría no tener ningún tipo de estructura que nos junte como grupo, porque al final es el Estado el que te dice que eres de aquí o eres de ahí, el que te deja estar en un territorio o no. La historia, la antropología, la sociología nos han enseñado que la tendencia del ser humano, además de ser un ser social, es a agruparse en grupos
simplemente por que es mucho más fácil sobrevivir, mantenerse vivo estando en un grupo que estando solo. ¿Por qué? Pues en un grupo es más fácil que uno de todos los que haya consiga comida de alguna u otra manera, es más fácil cazar, etcétera, etcétera, etcétera. Si no existe ese estado, como ya dije anteriormente, por eso el sueño de los anarcoliberales, estos anarcocapitalistas, incluso el sueño de los anarquistas puros, no se puede cumplir nunca porque habría que acabar con todo lazo de sangre entre los individuos, incluso con todo lazo afectivo, porque sin la existencia de un Estado tenderíamos a crear clanes, primero familiares, cada vez más grande, y al final eso se convertiría pues en un pequeño una pequeña comunidad, y que al final la unión de diferentes comunidades necesitaría de un mini estado para poner las normas y las leyes, y a poco seríamos cada vez más grandes y llegaríamos a lo que tenemos ahora, que es un estado que controla un territorio y que se pone de acuerdo con otros estados para no ir a la guerra, ¿no? Por lo tanto no podríamos ser libres como individuos realmente, porque estaríamos sujetos a, primero, nuestra familia, segundo, al clan al que pertenecemos, y tercero, a la comunidad que estamos formando con otros clanes. Y no conseguiríamos ser individuos libres porque estaríamos atados a todos esos condicionantes. Por lo tanto, el sueño anarcocapitalista o el sueño anarquista no se puede cumplir. La existencia del Estado es necesaria siempre, entendiendo Estado como una estructura que controle un número de personas determinado. Es decir, no el Estado como es ahora, sino, por ejemplo, cualquier organización, cualquier estructura que controle, que regule, que regle, que ponga normas a un número determinado de personas. Ya sea dos familias, que creen, por ejemplo, una consejería o un consejero, pues ese consejero haría el papel del Estado, que es quien regula las relaciones entre esas dos familias, o entre clanes, que haya un consejo de los clanes que se dedique a poner reglas, a hacer que se cumplan las leyes, a proponer los castigos, los premios a los clanes. Pues eso harían el papel de un estado, ¿no? El papel de decisión. Y si se trata de comunidades, pues un ayuntamiento, un alcalde, o concejales, lo que sea, lo que se elija, da igual. Una asamblea, lo que sea, pues eso hará el papel del estado. Se necesita un ente que pertenezca a todas las comunidades, a todas las, por ejemplo, a todas las familias que formen un clan, se necesita un ente, una estructura que, uno, pertenezca a todos, y dos, estará legitimado por todos. Porque en el momento en que una parte no se sienta representada por la estructura que tú has creado para que nos represente a todos, esa estructura pues obviamente tendrá mucha menos solidez, ¿no? Para mantenerse, que una estructura que representa a todos. Por eso el Estado lo que busca es representar a la mayoría de las personas, porque así podrá mantenerse más en el tiempo. Por eso, por ejemplo, una empresa jamás podrá hacer el papel de un Estado. ¿Por qué? Porque la empresa no representa a nadie. Tan sencillo como eso. Es decir, a mí, no sé a vosotros, pero no me representa una empresa. No tiene ningún tipo de legitimidad ante mí, más allá de que puedo comprar o no el producto o el servicio que me ofrezca. Pero no hace acto de representación. Ni me defiende, ni me propone leyes, ni me las puede hacer cumplir, ¿no? No puede hacerlo porque no me representa, porque no ha sido elegida por mí de ninguna manera, porque no tiene una legitimidad que haga que me represente, como la tiene el Estado, que te exige cosas pero te da cosas. O por lo menos has podido elegir a los agentes que controlan ese Estado de aquella u otra manera. Es muy importante comprender esto. Segunda cuestión sobre el Estado. Ya hemos dicho que el Estado busca controlar a la población, el Estado busca perpetuarse constantemente. Existen varios tipos de Estado, deberíamos de preguntarnos si existen varios tipos de Estado, o si más que tipos de Estado existen varios comportamientos que puede hacer un Estado.
Varios tipos de clasificaciones de los estados. Desde, basándonos, por ejemplo, en criterios políticos, tenemos lo que sería estados democráticos, entre comillas, estados autoritarios. Basándonos en criterios económicos, existen clasificaciones de estados corporativistas, estados capitalistas, estados socialistas económicamente, estados feudalistas, etcétera, etcétera, etcétera. Siendo los estados corporativistas aquellos que pues se encargan más de gestionar la relación con grandes empresas que de gestionar la relación con sus ciudadanos, por ponerte un ejemplo. Lo que proponen estos autores y de lo que nos hablan estos autores al final de todo, y para no enrollarme más con el Estado, que ya hablaremos del Estado más a fondo, porque hay mucha teoría política sociológica sobre el Estado, que es interesante entender, es que debemos armarnos de dos cosas. De atención, aunque parezca paradójico. Debemos prestar atención sobre todo a los momentos de shock, que está ahora mismo tenemos uno. Es decir, debemos prestar mucha atención a los momentos del shock, ya que cualquier estado, sea el que sea, te encuentres donde te encuentres, en los momentos de shock buscará ampliar su poder, ampliar su control, porque si no sería tonto. Yo, si fuese presidente del gobierno de cualquier país, también lo haría, porque si no es ser estúpido, ¿vale? Es lo que debe hacer el Estado. Por lo tanto, el ciudadano lo que debe estar es atento a eso. Por ejemplo, una cuestión que va a ocurrir en Europa, donde se supone que, en la Unión Europea, donde se supone que no necesitas ningún tipo de pasaporte para pasar de un lado a otro, se pretende poner un pasaporte discriminatorio para aquellos que se han vacunado que puedan viajar, mientras los demás que no se han vacunado pues no puedan viajar a otros países. ¿Por qué es discriminatorio? Porque yo no me puedo vacunar cuando yo quiera. Es decir, yo no puedo decidir cuándo me vacuno. Lo decide el Estado. Fijaos, también decide en esto. También decide sobre tu salud. Es importante entender esto. Es decir, no sé si te han preguntado tu Estado qué vacuna vas a comprar. O qué vacuna habría que comprar. No nos ha preguntado a nadie. Han comprado las que les ha ido los huevos. Eso es importante comprenderlo. No digo que no sea bueno o malo, sino que no ha preguntado a nadie nada. No se pregunta. Porque es malo preguntar. Y la segunda cuestión de tener atención. La segunda cuestión es buscar procesos en los cuales nosotros como ciudadanos tengamos la capacidad de controlar el nivel de poder que puede ejercer un Estado. Y con esto me refiero a controlar a las personas que se supone que representan y trabajan para el Estado. Que son los políticos, que son los burócratas, que son los funcionarios, ¿vale? Porque son gente que trabaja para el Estado. El jefe de los funcionarios es el Estado, no nos olvidemos de eso. Y lo importante es tener procesos, elementos, instrumentos, herramientas que nos dé la capacidad a los que nos encontramos de alguna u otra manera fuera del estado interior, ¿no? De ese partido interior, de controlar el funcionamiento del mismo, ¿no? Para que el Estado no caiga en un despotismo, que podríamos decirlo de manera jocosa, que sería como una especie de despotismo ilustrado, donde tenemos un Estado democrático por fuera, pero autoritario por dentro, ¿no? Sería como un oxímoron, como, no sé, una especie de hipocresía un tanto extraña, ¿no? Por lo tanto, es cierto, y en eso estoy de acuerdo con algunos autores, que la total transparencia de los procesos del Estado sería contraproducente. Hay cosas que no debemos saber de lo que ocurre dentro de un Estado. Hay cosas que no debemos ver de una maquinaria de la maquinaria del Estado. Pero sí que debemos de meter las manos, ¿no? Meter nuestra curiosidad en el mayor número de sitios posibles. Yo creo que es importante hacer esto, porque nos dará cierto control
sobre el ente más poderoso que tenemos en nuestra sociedad, que no es más ni menos que el Estado. Es decir, estamos hablando de, como decía Thomas Hobbes, ¿era Thomas Hobbes? Creo que sí. No, me refiero al nombre, no me acuerdo si era Thomas o como decía Hobbes, mira, ni para ti ni para mí, el Leviatán es un monstruo. Y al monstruo se le puede controlar, pero hay que echarle un par de huevos para hacerlo. Por lo tanto, pues debemos de tener esas dos capacidades. La capacidad de atención y de preocupación constante, cuesta mucho, de qué es lo que hace el Estado, y también la exigencia de procesos y herramientas que hagan el Estado un poquito más democrático, ya que el Estado no es una institución realmente democrática, eh, sobre todo dentro de sí mismo. Y para terminar, quedan dos cosas. Una es la preocupación que ambos autores tienen por el individuo, y lo que nos están diciendo es que una de las cosas más importantes es el individuo. Una de las cosas más importantes que debemos preservar es nuestra individualidad. Que ojo, no está en contraposición a lo colectivo, sino que con individualidad se refiere a intentar mantenernos fieles a nosotros mismos de una manera casi como si fuese autoayuda, ¿no? Para reírnos un poco, sería como ser feliz por ti mismo, haz las cosas por ti mismo, just do it, ¿no? Como decía Nike. Ambos creen en la importancia de esta individualidad, de esta diferencia individual, pero no como una diferencia que excluye al individuo, sino que lo incluye en un grupo heterogéneo. Ambos nos señalan que debemos huir de la homogeneidad del grupo, que debemos de establecer unos límites razonables entre cómo debo comportarme en grupo, hasta qué punto el grupo debe influir en mí como individuo y cuál es la raya que jamás dejaré que se sobrepase, ¿no? ¿Cuál es el límite que le pongo al grupo para que deje de influir en mi persona? Creo que esa sería la gran cuestión que todos debemos preguntarnos. ¿Hasta qué punto estoy dispuesto a dejarme influenciar o a comportarme de una manera que se me exige? Y hasta qué punto soy capaz también de rebelarme contra eso. Porque hay momentos en los que hay... Y en estas dos novelas se observa eso. Hay momentos en que la individualidad no es capaz de resaltar porque se encuentra amenazada, ya sea por la fuerza, ya sea por diferentes herramientas o procesos, como sea, ¿no? Creo que eso es muy importante y creo que debemos de procurar mantenernos fieles a nosotros mismos, aceptar que vivimos en una sociedad y que en ciertos momentos debemos de comportarnos de una manera aceptable socialmente, pero que el colectivo no debe imponernos nunca cómo debemos ser. No nos debe imponer nunca a quién debemos amar, por ejemplo, para poner ejemplos más claros, ¿no? O cómo debemos de vestir, o cómo debemos hablar, comportarnos, movernos, siempre y cuando, obviamente, no entres dentro de lo que se dice. Que se dice la libertad de los demás. Mentira, ya he dicho, no existe la libertad. La individualidad de los demás. Mi individualidad se acaba cuando pone en peligro tu individualidad. Y es más complicado que un individuo ponga en peligro tu individualidad porque es solo uno, ¿no? Pero sí que es más fácil que un colectivo homogéneo imponga su realidad sobre un individuo que se encuentra solo. Por eso la individualidad que nos proponen ambos autores no es la individualidad del solitario, no es la individualidad de alguien que se excluye, de alguien que quiere huir, sino es la individualidad de alguien que quiere estar en un colectivo para defenderse de otros colectivos que quieran imponer la idea
una idea homogénea, ¿no? de la realidad. Mientras que debemos permanecer siendo individuales, aunque parezca antagónico, en un grupo lo más heterogéneo posible. Que podamos compartir diferentes visiones dentro de un grupo y que estas visiones pues puedan ser compartidas libremente, sin ningún tipo de miedo ni temor a ser aplastado por un poder mayor. Creo que esas son quizá las dos reflexiones del Estado y del individuo que podemos sacar de aquí. Y por último, queda ver, responder a la cuestión que aparece en el directo, porque yo no engaño a nadie. ¿Cuál de los dos tenía razón? ¿Cuál creéis que tenía razón? Voy a ver un poquito de agua. ¿Cuál creéis que se acercaba más a la realidad? Voy a ver que todo está ahora bien, ahora ya. Que todo es perfecto, perfecto. Y esta es mi opinión. En mi opinión, quien más se acerca a la realidad, es Huxley, pero más bien por el sistema económico que tenemos. Hombre, los dos tienen un poquito de razón, sí, tienes razón, sí. Pero creo que Huxley tiene la razón del placer. Porque, fíjate, a pesar de que existen estados autoritarios en el mundo, creo que donde más control de la población hay, no es donde el estado más hostias da, por decirlo de esta manera, sino donde nos engañan con el placer, nos engañan con la ilusión, nos engañan con la esperanza de hacer algo, de ser alguien, la esperanza, por ejemplo, de emprender, la esperanza de tener un futuro mejor. Creo que Huxley pilló una manera o entendió, o consiguió escribir una manera del poder que es mucho más sutil que la de Orwell. Orwell plantea el poder a hostia limpia, por decirlo de esta manera. Orwell plantea un poder de me dices algo, te meto una hostia. Directamente, ¡pam! Venga. Y ahí está, soy más fuerte que tú, o me obedeces o te mato. Huxley se dio cuenta de que eso funcionaría por un tiempo, pero no durante mucho tiempo. Ni siquiera en las dictaduras reconocidas y conocidas, por ejemplo en Corea del Norte, no creo que se aplique esta manera de poder todo el rato. Porque sería inasumible. No hay pueblo que aguante esto durante muchísimo tiempo, que aguante esta presión sin rebelarse, sin decir, oye, ¿qué está pasando aquí? Huxley creo que entendió que, sobre todo, él creo que se basó más en entender cómo la democracia puede controlar a la población. Entendió que la población se controlaría o a sí misma o se controlaría mediante lo que hace que el ser humano sea irracional en un sentido por intentar hacerlo más fácil, que es el placer, el deseo, lo que ahora se denomina hype también, ¿no? Las ganas de conseguir algo, ¿no? Creo que es mucho más fácil y mucho más sutil y le puedes echar la culpa a menos gente, a menos instituciones, si el sistema ejerce un control sobre ti de esta manera, ¿no? Más tranquilo, más suave, sin que casi te des cuenta, incluso que lo hagas parte de tu vida. El hecho de, por ejemplo, consumir, el hecho de, que lo hablamos el otro día, el hecho de que haya un iPhone cada año, el hecho de que se haga hype por los productos, el hecho de que las empresas intenten formar parte de nuestra vida. Todas estas cuestiones son una forma de control muy sutil y que no nos damos ni cuenta y que muchas veces lo aceptamos como algo natural o como algo incluso beneficioso para nosotros, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a la mayoría de los youtubers o la mayoría de gente en Twitch, que no es nada malo esto, pero que son como vallas publicitarias. Se ha insertado un modelo en el cual
Ah, tienes razón, lo de las telepantallas, sí, tienes razón, es brutal. Las telepantallas es brutal. Y eso que Orwell, fíjate, tuvo razón en la manera, pero no en cómo se impondría esa manera, porque Orwell lo hace como si se imponiese de forma... impusiese de forma violenta, ¿no? El hecho de que tengas que tener una tele en pantalla en casa, mientras que, pues, la realidad nos ha demostrado que hemos aceptado tener telepantallas en casa de manera voluntaria, ignorando los peligros que pueden tener o que ya tienen. Eh, en ese aspecto Orwell tenía razón en la manera, pero no en el modo de que se impusiese eso, ¿no? Orwell sí que tiene razón en que un estado o un poder sin contrapeso se convierte en autoritario. Eh, Vemos que Huxley ahí sí que falla un poco, porque en Huxley existe solamente un poder, pero este se basa mucho en esa sutileza que estaba comentando antes, de basarse más en el placer, en el control mediante el deseo, que está muy bien, pero que tiene sus límites, ¿no? Y que el poder, para ser poder y para demostrar que es el poder, debe mostrar su fuerza y su capacidad de destruir, ¿no? Si no, pues cualquiera podría dudar de su poderío, hablando de todo el rato de lo mismo, ¿no? Utilizando la misma palabra. Entonces sí, ambos tenían razón, pero sí que creo que estando en países occidentales, por lo menos yo, Huxley se acerca más a este tipo de control, o a cómo la democracia podría controlarnos, ¿no? Cómo la democracia podría controlarnos sin que lo supiéramos. Cómo a veces aceptamos cosas que son contraproducentes para nosotros y las aceptamos como si fuese, o uno, algo natural, algo que ha ocurrido toda la vida, o algo que deberíamos de aceptar porque somos X, o porque pensamos que son buenas para nosotros por algún motivo, ¿no? Por ejemplo, cuando dicen, no, las redes sociales... Del Soma, sí, vale, ahora vamos con el Soma. Buena pregunta, vamos allá. El Soma, Orwell propone también otra forma de alcohol, otra forma de droga, que es el alcohol, ¿vale? En Orwell, una cosa así puntual, que también Orwell es astuto y se da cuenta de eso, propone la ginebra destilada o no sé qué bebe. Bebe una cosa que debe ser asquerosa, porque el mismo protagonista del libro lo dice. Pero beben ginebra y cada cierto tiempo bebe ginebra para pues intentar ver el mundo un poquito más bonito de lo que es. Y en cuanto a las drogas, el Soma que propone Huxley, sí, de hecho Huxley tiene un libro que no me acuerdo cómo se llama, Mozca o algo así, o Muscas o algo así, no sé. Tiene un libro, de hecho lo voy a buscar porque no me quiero equivocar, fíjate. Y así ya lo tenemos y os lo explico perfectamente. Tiene un libro que habla sobre las sensaciones que él tuvo al tomar drogas. Porque él tomó drogas alucinógenas y explicó en un libro las sensaciones que le producían. Hay un libro que se llama Las puertas de la percepción, por ejemplo, que es de Huxley, que habla de eso. Y tiene más líbricos, que ahora os lo digo. Pero el de las puertas de la percepción habla de eso, de cómo se abrieron las puertas de la percepción cuando él tomaba drogas alucinógenas, que creo que es muy interesante. Y por eso creo que se llama Moksha, el libro que es un ensayo sobre las drogas, que él probó y todas estas cuestiones. Entonces es importante entender todo esto, porque sí que Huxley comprende las drogas de manera analgésica. Pues tenemos las mismas referencias. Hay muchos, hay muchas personas que han escrito también han descrito la influencia de las drogas en la percepción, sobre todo la generación Beat. Tienes a Allen Ginsberg, tienes a Jack Kerouac,
que no sé cómo se pronuncia, que también hablan de estas cuestiones. La droga como control social, podríamos decir. La droga controla... Es que, ¿sabes? Yo dudo un poquito de esto, porque si la droga fuese realmente una manera de controlarlos socialmente... Hombre, Adrián, refachero está todo el marco. ¿Ha visto qué marco? Estoy bien acompañado. Tengo dudas con lo de la droga, que sirva para controlar, porque ya lo he dicho antes, el Estado busca controlar constantemente a la población. Si realmente con la droga nos controlasen de alguna u otra manera, ya lo hubiesen hecho. No sé si me explico, ya estaría legal todo tipo de drogas. Creo que lo que hace Huxley en el Soma, que es interesante, no nos olvidemos. ¿Qué es el Soma? Vamos a dejarlo claro. Es una droga que tiene los efectos de el opio, la heroína, el alcohol, de lo mejor de la droga, pero no tiene sus consecuencias. Ahí está la clave. Por eso se utiliza el Soma. El problema con la droga, por eso no se legaliza, por eso se propone todo el rato la moderación en su consumo, por eso... Ah, qué guay, bueno, qué guay eso. A ver, a mí me parece guay. Pero te explico, fíjate, hablando de eso. Creo que los estados... Sí, ilegal. Sí, que fue... Además fue el año que yo fui. Me parece que en septiembre la legalizaban. Bueno, si se fuma mucha María, pues supongo que en vez de meter a la gente en la cárcel, pues la legalizas y la controlas un poco. Y ganas dinero con ella. Supongo que también lo habrán hecho por eso. Pagarán impuestos y demás, digo yo, a la hora de comprar la marihuana. Pero lo que digo es que Huxley propone que el Soma produce, por ejemplo, los efectos de la marihuana, pero no tiene sus consecuencias. Lo que hace que, a la hora de ser productivos nosotros, cosa que me parece bien, pega poco, es decir, aquí también debería de hacerse. Sería un dinero extra del Estado para carreteras, como dice Alex el Capo, o el Chocas. Creo que la droga no se legaliza. Creo que tarda en legalizarse. Creo que no se utiliza para controlarlos porque sus efectos son muy negativos. O a corto o a largo plazo. Depende de la droga que te estés tomando. Ya sea tabaco, alcohol, marihuana, cocaína, heroína. Por lo tanto, como la droga nos jode el cuerpo o nos jode nuestra salud, el que esté legalizada o el que se pueda consumir de manera natural, normal, conllevaría a tener una población o un alto porcentaje de la población no apto para el trabajo, no apto para ser productivos. Y una cosa que le jode mucho a cualquier estado es tener que depender de sus súbditos para su propia supervivencia. No sé si impide que la gente se rebele. Lo que sí que impide es que la gente trabaje o sea más productiva. No me refiero a la marihuana, sino a cualquier droga. Porque dependes de esa droga. Y al Estado, te lo repito, al Estado le interesa lo menos posible depender de nosotros. El Estado nos quiere controlar, pero no quiere depender de nosotros como ciudadanos. Y lo que más le jode a un Estado es tener que depender mediante el trabajo que nosotros hacemos, pues nos intenta tener sanos. Por eso tú tienes, seamos serios, no por humanidad, por eso tú tienes hospitales públicos. O tienes la capacidad de ir a un hospital de forma barata. Por eso, a ver si nos vamos a pensar ahora que el Estado se va a preocupar de nosotros. Porque sí, por humanidad. No, el Estado se preocupa de que estés sano porque así podrás trabajar. Así podrás trabajar. Cuanto menos estés en un hospital y más sano estés, así podrás trabajar. Tan sencillo como eso. Es tan sencillo. Vivimos en sociedades donde, si vamos al absurdo, somos meras hormigas que están hechas para trabajar y que deben ser funcionales para trabajar, y el Estado se encarga de que seamos funcionales para trabajar. Y como no podemos tampoco trabajar todo el día, porque la mente también es una parte importante del cuerpo, la salud mental es una parte importante de nuestra propia salud física incluso, pues también necesitamos tener ciertos espacios de ocio que nos puedan permitir relajarnos para poder seguir produciendo.
Y ahí creo que entraría la droga. La droga no sería más que una manera de ocio. Porque no es una manera de control, porque si no ya estaría eh, legalizada a tope. Ya estaría incluso fomentada de manera brutal. ¿Por qué se plantea el hecho de que la marihuana sea legal? Por ejemplo, por lo que hemos hablado antes, que lo hemos dicho, lo ha dicho también Peca Poco, que se están forrando. Pues por eso, pues porque se están forrando. Si es que al final, ¿por qué se mantiene? Si es que si fuese si el Estado fuese realmente antidrogas, nadie bebería alcohol y nadie fumaría. Pongámonos serios. Si tú luchas contra las drogas, tú luchas contra todo tipo de droga. O sea, con el automode, que sí, a eso me refiero. Pero claro, es la que más mata de lejos, pero mata lejos. Es decir, mata a lo largo del tiempo. No te mata mañana. La heroína, en cambio, te destroza en meses. El alcohol no, por eso el alcohol está permitido. Está permitido porque permite ahogar. Eh... Eso ya no lo sé, no tengo los datos. Lo de que sea la primera causa de muerte en el mundo. Pero me refiero, si nos pudiesen controlar mediante las drogas, ya lo hubiesen hecho. Si en un momento dado existe algún tipo. De hecho, los antidepresivos igual sí. Igual sí que pueden ser la droga más peligrosa que existe. Pero por suerte aún no se pueden, o por lo menos en España, no lo sé. Ya me lo dirá también Adrián si en España se puede comprar. Pero yo creo que en España no se pueden comprar antidepresivos sin receta médica. Sí, puede ser, pero no lo sé. Yo creo que el tabaco jode más, pero bueno. Creo que el tabaco mata más que el alcohol. Mm, nada, no se puede comprar antidepresivos sin receta médica. En España me refiero. Es que no sé si ya me dirá Peca Poco si sé algo de Canadá, si se pueden comprar o no. Pero creo que en España no se pueden comprar antidepresivos, porque esos sí que son peligrosos. Vale, sin receta no compras. Creo que esos sí que son peligrosos. Creo que esa es la droga que debemos de eliminar, de matar. Los antidepresivos, los opiáceos sobre todo. Porque esos sí que son drogas que te mantienen en funcionamiento, pero sí que te dejan un poco, por decirlo de esta manera. Sí, es que estuvimos hablando, de hecho, tengo la teoría de que en Canadá y en Estados Unidos, como no aguantan el dolor, no tienen aguante por el dolor, por eso, como tú dices, se recetan ansiolíticos, antidepresivos, se recetan, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llaman, lo que te quita el dolor, ¿eh? Es que... los ibuprofenos. Es que no me acuerdo, tienen un nombre. Que te quitan el dolor, vamos. Analgésicos, madre mía. Y los analgésicos que se basan sobre todo en opiáceos se recetan más ahí porque no aguantan tanto el dolor como aquí. Sí, hombre, a ver, si no hay seguimiento. A ver, aquí tampoco hay seguimiento, tampoco. Tú te pillas una caja de antibióticos y te vienen 40. Igual te tienes que tomar solo 10. ¿Y con los otros qué haces? No sé si me explico. Es decir, yo sí que creo que debería de darse, cuando se da una receta, debería de poder comprarse debería de poder comprarse las pastillas necesarias para el tratamiento que te ha recetado el médico. Por ejemplo, si el médico te dice, te tienes que tomar 10 antibióticos, 10 pastillas de antibióticos porque tu tratamiento dura una semana. Entonces tú te vas a tomar 10. Pues que yo pueda ir a la farmacia y en vez de comprarme una caja de 40, me compré solo 10. Toma, dame las 10 y así no habría ningún tipo de problema y había un control. Entonces yo solo podría comprarme esas 10. Pues peca poco, aquí también se está empezando a hacer. Lo que tú estás diciendo de las pastillas para dormir a la mínima, aquí también se está empezando a implantar. No con opiáceos, porque me parece que no es legal si no hay receta, pero sí con otros derivados. Hay un medicamento que se llama dormidina y derivados de este tipo que aumentan no sé qué cosa iba a decir la melanina. Aumentan no sé qué mierdas en tu cerebro que hace que te duermas. Bueno, pues ya se está empezando a usar este tipo de cosas, de pastillas para dormir aquí, porque hay gente que tiene ansiedad, hay gente que tiene depresión, hay gente que obviamente tiene un problema que debería de ser solucionado, ¿no? De alguna manera. Aquí aún no está metido los opiáceos,
de manera tan drástica, se necesitan recetas y tardan en dártela, pero sí que ha aumentado el consumo de antidepresivos. Y eso sí que son los peligrosos. No la marihuana. Los antidepresivos. No la heroína. La heroína de hecho no se va a legalizar nunca porque destruye la vida. Los antidepresivos, compañeros. Eso es. Ni el tabaco ni el alcohol, los antidepresivos. Porque los antidepresivos te joden la realidad y te mantienen productivo. Y cuando una droga provoca eso, preocuparnos deberíamos. Porque tela. Y esa es la droga que más parecida al Soma que le encuentro. Es decir, Huxley tenía razón en una cosa. Una vez que se descubra algo parecido al Soma, algo que tenga unos efectos que nos dejen tontos y que no tengan ningún efecto secundario en nuestro cuerpo y que podamos seguir siendo productivos. A ver, yo es que directamente quitaría los antidepresivos, poco a poco. Ni los recetaría, los quitaría. Yo iría a las causas de la depresión más que a la depresión en sí misma. Igual nos sorprendería descubrir que lo que te causa depresión es tener, por ejemplo, un trabajo de mierda, un salario de mierda, no sé, tú sabes, en vez de... es que lo que pasa también con esto de recetar antidepresivos es que no curas la depresión, simplemente como la entierras, ¿no? Porque tienes que ir a la causa de la depresión. ¿Qué es lo que te ha producido depresión? La soledad. Mi trabajo es una mierda. No veo futuro. No soy capaz de... ¿Se me escucha? Porque se ha quedado... Ah, vale. Se me escucha. Vale, vale. Se había quedado eso rayado. No soy capaz de crear una familia. De tener mi propia casa. ¿No? Yo qué sé. Pues cuestiones. Pues yo atacaría eso antes que dar pastillas. Pero claro, es mucho más fácil dar una pastilla. Es mucho más fácil poner la tirita que curar la herida. Por eso es peligroso el antidepresivo, porque el antidepresivo no soluciona, sino que lo que te hace es seguir funcionando como máquina para el sistema. Lo que tenemos que darnos cuenta es de eso. Joder, tío, pues lo siento, macho, pero por lo de tu familia, tío, con esas mierdas, con lo de los antidepresivos, pero vamos, ya te digo, los antidepresivos no curan, no se puede curar la depresión. Al menos que vaya a sus causas, entonces cada persona tendrá las causas de su depresión, yo que sé, la soledad, rupturas amorosas que te han jodido la vida, el trabajo que es una mierda, que de hecho creo que es una de las mayores causas de depresión, el trabajo. Coño, pues hay gente que, de hecho la mayoría de las personas no les gusta el trabajo en el que están. Ya está, tampoco, y no pasa nada, y te deprimes porque dices, vaya mierda, estoy 8 horas aquí o más de 8 horas trabajando, estando en un sitio en el cual no quiero, pues normal que te deprimas, tío. No sé si me explico. Lo que hay que cambiar es eso, no intentar curar o intentar tapar la depresión, que es lo que hacen los antidepresivos, que no son antidepresivos, deberían de ser maquilladores de la depresión. Entonces, cuando tú tienes una sociedad que está deprimida es por algo. Entonces igual tienes que cambiar algunas cositas del sistema en sí. Por eso es mucho mejor. Eh, por eso tenéis que tener mucho miedo de todo el partido político que utilice como su centro. El problema es que hay veces que no está claro por qué se da una depresión y entonces pastilla. Claro, es que primero y obviamente es más barato. Hombre, claro que es más barato y es más sencillo tapar lo que estaba diciendo del problema. Y el problema puede ser ruptura amorosa, trabajo, soledad, cualquier cosa, da igual, da igual. Te puedes deprimir por lo que tú consideres importante. Lo necesario es curar eso y no el final. Es decir, tú no curas la raíz del problema. No sé, es como si quitas un grano, pero no quitas la raíz del grano. ¿Sabes? Eso que se denomina la raíz, que no quitas lo que provoca la infección. Pues al final volverá a salir. Sí, anuladores de alarma, sí. Sí, sí, claro. Claro, claro. Es lo que hacen. Entonces, para solucionar esto, deberíamos de ver cuáles son las causas de la depresión. Eh, Cosa harto complicada de descubrir también. Siempre drogas recreativas, nunca drogas productivas. Ahí está.
Ahí está. O drogas para realizar rituales espirituales. También estoy de acuerdo. Como la ayahuasca. Pero drogas productivas nunca, nunca nos debemos o debemos aceptar en serio como individuos que existan drogas que nos permitan seguir trabajando. Debemos aceptar y legalizar toda droga que nos impida ser productivos. Porque eso significará que va en contra de un puto sistema que lo que no quiere es que seamos hámsteres corriendo en una rueda constantemente. Y que no podamos disfrutar de nuestra puta vida. Entonces, como ha dicho Adrián, siempre recreativo, siempre, drogas recreativas. ¿Que te hace feliz? Adelante, viva el hedonismo, viva el hedonismo. Café, mi amigo, café, da igual, lo que te haga feliz, tío, lo que te haga feliz. Café, bebe, si te hace feliz el agua me da igual. Con sal o con limón, con lo que sea. Pero nunca drogas productivas, nunca drogas que te mantengan alerta, activo. Que te intenten maquillar la realidad y que tú puedas seguir viviendo en ella estando ido. Bueno, no estoy de acuerdo en eso, pega poco. Yo creo que el café no te hace productivo. De hecho, el café, la cafeína que tiene un café, lo que produce en tu cuerpo es mierda. Es decir, no. Porque tu empresa, yo qué sé, la verdad es que no lo sé. Igual, porque igual tienes cultura de café, no lo sé. Pero el café, la cafeína que tiene no afecta realmente al cuerpo de una manera, ¿cómo se llama? Que sea reseñable. Es decir, necesitarías muchísimos cafés para que la cafeína que tiene un café, que simplemente más que café es agua con saborizante, con colorante, que tendrías que tomarte litros y litros de café. También una cosa que Adrián también que también estuvo en Canadá conmigo, que veíamos por ejemplo en Toronto, era que los cafés que se toman ahí no son como en España. Mira esto es un café para mí, una tacita, ¿vale? En Toronto los cafés eran así. El más pequeño era el doble que esto, el pequeño, que peca poco lo sabrás, pero coño, claro, si tú te tomas, si ese es tu café normal y tu café normal es así y el grande es 1 litro, pues normal que te den gratis el café, tío. Si estarán ahí acostumbrados a beber café desde que tienen 1 mes de vida. Por eso es que me pareció loco, ¿eh? También el café que hacen ahí, o el que bebí yo, era un café americano. Sí, eso te iba a decir, café americano están más aguados, sí, sí. Entonces, pues bueno, no sé. Pero todas las drogas que sean recreativas guay, la marihuana, por ejemplo, lo hacen por dinero. Y seguramente en España también, ¿eh? Al final se legalizará. Porque es el que... Y realmente no hace que fume más la gente marihuana al legalizarla. Ahí yo creo que se equivocan aquellos que dicen que hará que la gente fume más. Pues tienen ahí un problemita con el café. Yo me tomo 2 o 3 cafés al día, pero me tomo de estos de máquina italiana, tengo en mi casa. Esto de máquina que tiene espumidera, de esa que te hace... Tengo una de esas en casa y me lo hago... Pero yo me hago sin leche, sin nada. El café y demás. Pero vamos, las drogas recreativas, nunca productivas. Y el día que nos droguen para ser productivos, ese es el día de quemarlo todo. Y espero que no me cierren el canal por esto. Por lo demás, pues chicos, chicas, guapos, guapas, yo acabo ya. Que ahora me tengo que poner a leer un poquito. Tengo una presentación mañana y me la tengo que mirar un poquito más. Y me despido, que ya llevamos 2 horas de directo, todo guapo. Os agradezco mucho que hayáis estado aquí conmigo, acompañándome. Espero que os haya gustado. Vale, lo paro.